Buenas noches, soy Daniel González, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial, pertenezco a la Universidad Privada del Norte. Mi grupo y yo responderemos algunas preguntas que nos han asignado en el trabajo de campo sobre un caso de estudio que tiene que ver con la problemática de la contaminación de algunos combustibles fósiles. Mi grupo está conformado por Pablo Cueto, Paul Suárez, Yajaira Campos, Leslie Valverde y la persona que les habla. Pregunta número 1. ¿Cómo generar una combustión libre de contaminantes? Al contrario de lo que ocurre con la combustión de compuestos fósiles, la combustión de hidrógeno, es decir, la reacción que produce el hidrógeno al ponerlo en contacto con el oxígeno, no produce emisiones contaminantes de CO2, sino agua, que no es un contaminante. La mejor forma que tenemos de evaluar una combustión libre de contaminantes es mediante el proceso de análisis estequiométrico que nos permita conocer cuáles son los resultados de la combustión de un determinado material y cómo podemos controlar para que el resultado de esta combustión no produzca gases tóxicos y contaminantes a la atmósfera. Pregunta número 2. ¿Qué propiedades debe tener el combustible ideal? Para que un combustible sea ideal, no debería tener tantos bioquímicos. Además, el impacto ambiental debe ser menor en todas sus etapas: extracción, elaboración, transporte y utilización. Una alternativa es el uso del gas natural. Como combustible reduce la emisión de gases contaminantes tales como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos. De esta forma contribuye a la reducción de enfermedades respiratorias y a minorar el efecto del calentamiento global. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leslie Valverde y en esta oportunidad voy a responder las preguntas 3 y 4 del caso de estudio. La pregunta 3 nos consulta acerca de cuál es la característica que no debe poseer un combustible limpio y por qué. Vamos a iniciar definiendo qué es un combustible limpio. Un combustible limpio es aquel que, gracias a sus propiedades tanto físicas como químicas, tienden a producir niveles de polución mucho menores en comparación a otras alternativas de combustibles derivados del petróleo. Esto favorece de manera significativa en la reducción de los niveles de contaminación del aire. Otra característica que poseen este tipo de combustibles es que producen niveles de hidrocarburos muy bajos y a la vez forman capas de ozono de una manera muy lenta, lo que favorece a que estas emisiones sean mucho menos tóxicas. Habiendo definido qué es un combustible limpio, vamos a deducir cuál es la característica que ésta no debe poseer. Y la que no debe poseer son agentes contaminantes. Caso contrario, va a generar que tanto el medio ambiente como los seres humanos que utilizan estos combustibles tengan reacciones tóxicas y corrosivas, por lo que se recomienda a la población investigar acerca de las características y beneficios del combustible que utilizan, ya sea combustible fósil o combustible renovable. La pregunta 4 nos dice: ¿crees que el uso generalizado de los combustibles fósiles será revertido en un futuro próximo? ¿Por qué? Los combustibles de energía renovable no han logrado desbancar a la energía nuclear ni a los combustibles fósiles. Sin embargo, el cambio es inevitable. Con el uso y el desarrollo de las nuevas tecnologías, prontamente nos estaremos dando cuenta que los combustibles de energía fósil serán reemplazados por los combustibles de energía renovable. Para lograr este objetivo, se debe incrementar a gran escala la instalación de las plantas generadoras de energía renovable. Lograr este objetivo generará un gran impacto en la forma en que se ha venido trabajando durante muchos años la energía y, en consecuente, originará que vaya descendiendo la dependencia que tenemos de combustibles derivados del petróleo. 5. ¿Por qué es importante informar a la población sobre las ventajas y desventajas del uso de combustible fósil? Como sabemos, en la actualidad los combustibles fósiles representan el 81.7% de la demanda primaria a nivel mundial, representando esto el 80% de las emisiones de CO2 en el mundo. Por lo tanto, es de suma importancia informar a la población sobre las ventajas y o desventajas para así generar conciencia sobre los efectos negativos en el medio ambiente, como por ejemplo la calidad de aire y el efecto invernadero. Esto con el fin de proteger el medio ambiente mediante el consumo de fuentes de energías alternativas, reduciendo significativamente el consumo de combustibles fósiles.
ya que si bien es cierto, el uso de los combustibles fósiles generó muchos avances tecnológicos, con el pasar de los años descubrimos que no es un combustible sostenible en el tiempo y es fuente de contaminación. Por ende, debemos optar por buscar nuevas fuentes de energía amigables con el medio ambiente, de fácil acceso y sobre todo renovables. Pregunta 6. ¿Por qué crees que el gas natural ha sido un éxito en países como Argentina y Brasil? Bueno, el gas natural es el combustible fósil más usado en estos países, ya que se ha convertido en una de las fuentes principales para la producción de energía eléctrica, siendo estos países uno de los principales consumidores de gas natural en América del Sur. El gas natural se extrae directamente de la naturaleza, generando mínimas cantidades de azufre, mercurio y otras partículas, razón por la cual es catalogado como el combustible fósil con menor impacto ambiental en comparación del carbón o del petróleo, manteniendo el equilibrio en el medio ambiente, constituyéndose en el energético de mayor aceptación en el mundo, teniendo en cuenta que el cambio de matriz energética asegura la sostenibilidad ambiental, además de ser más económica. Buen día, les saluda Paul Suárez Loaiza. En esta oportunidad voy a responder las preguntas número 7 y 8. La pregunta número 7 inicia: ¿qué argumentarías para promover el uso de la energía limpia en tu comunidad? Bueno, el tema de las energías limpias debería ser una política de todos los estados con el fin de cuidar el medio ambiente y a su población. La energía limpia, para promoverla, se le tendría que indicar a la comunidad de una manera más fácil que debería deshacerse de algunos productos antiguos que generen grandes daños al medio ambiente. Por ejemplo, podría ser el caso de vehículos con más de 15 años de antigüedad que ya tienen una combustión ya muy fuerte para la actualidad. Entonces deberíamos evitar y usar ese tipo de unidades, ya no emplearlas. Entonces eso sería una idea, dejar de usar vehículos con más de 15 años de antigüedad por el tipo de combustión que usan. También está dejar de usar pues las maquinarias antiguas que usan derivados del petróleo, ¿no? Gasolina puede ser, el mismo diésel, entre otros. Eh, También es importante concientizar a la comunidad de que existen diversos tipos de energía limpia. Entre ellas tenemos el tema de la energía eólica, la energía solar, la energía incluso geotérmica, entre otras. También promover el uso pues, de electrodomésticos con menor consumo de energía, usos de energía LED, el uso de vehículos eléctricos que ya no cuenten con esos motores de combustión y sino de batería. Eso sería algo interesante para la comunidad pueda mantener y emplear las energías limpias, ¿no? Y cuidar el medio ambiente. La siguiente pregunta viene: ¿cómo afecta el medio ambiente el uso del gas licuado de petróleo, el GLP, y el gas natural vehicular, el GNV? Bueno, empezamos por el GLP. El GLP es una mezcla química de propano y butano, generalmente, básicamente. Este es un derivado de petróleo. Entonces, el hacer un derivado del petróleo, ya su proceso de la extracción ya viene siendo algo complicado y contaminante para el medio ambiente, ya que para extraer petróleo se hacen grandes pozos, se extrae del mar y eso genera contaminación, ¿no? Porque a veces puede haber fallas, puede haber rupturas de tuberías, entre otros. Bueno, luego de la refinería, la refinición que le hacen al petróleo, sale el derivado del GLP, que tiene un contaminante que puede ser el azufre y el CO2 en mayor cantidad que el GNV. Y el GNV, bueno, se extrae generalmente de pozos, de gasíferos, que dañan el suelo de alguna manera en su etapa de extracción, pero tiene menor contaminante y generalmente el mayor contaminante del GNV es el CO2. Pero para ambos existe una técnica llamada fracking, que se emplea generalmente mucho en Estados Unidos, Canadá y en otros países para la extracción forzada de estos productos, ya sea del petróleo o del gas natural, que consiste en hacer fisuras al suelo y al subsuelo para extraer este producto, el cual ya pues genera daños al suelo, genera daños al aire, genera daños sonoros, genera temblores y desequilibra los ecosistemas empleados en el lugar donde se extrae, ¿no? Bueno, básicamente ese sería los daños que genera al medio ambiente el uso de estos dos productos. Muchas gracias.